Hola amigos de Huellas Callejeras. En el vídeo de casos especiales de hoy os queremos pedir ayuda para Lisa. Lisa es un cruce de Jack Russell que nació en una camada de una perra de una persona sin hogar en Oropesa. Es muy bonita y fue adoptada pronto. Sin embargo, no ha tenido mucha suerte. Hará aproximadamente un mes, Lisa fue devuelta a la protectora, porque tiene un problema en la cadera. Sufre de displasia. Desde entonces esta cachorra ha seguido creciendo y aunque es de talla pequeña y solo pesa unos 8 kilos, el veterinario nos ha recomendado que es hora de operarla. Será intervenida la semana que viene con un presupuesto de 341 euros. Como sabéis, este año está siendo complicado de casos de este tipo, por eso os queremos pedir ayuda económica para pagar la operación de Lisa. Lisa es una joya de perrita, convive perfectamente tanto con perros como con gatos. De hecho, su mejor amigo es un gato. Se llama Pipo y vive con ella en su casa de acogida. También le encantan los niños y tiene un pequeño secreto. A Lisa le encanta ver la televisión, pero tiene una debilidad especial. Le gusta mucho Arturo Valls, particularmente su voz. Siempre que sale en la tele, se pone a mirar para ella. Fíjate cómo deja de mirar en cuanto cambiamos de plano de Arturo a su concursante. Si es que le gusta mucho. Muchas gracias por ayudar a Lisa con donativos económicos o visualizando y difundiendo este vídeo. Y os preguntaréis, ¿qué ha sido del resto de los casos especiales? Pues empezamos con noticias de Rocco, que es el que ha tenido menos suerte. Un mes después de su operación de cadera, empezó a tener dificultad para orinar y ha terminado siendo intervenido para reconstruir una zona cicatrizada de su uretra. El coste de su operación ha sido de 451 euros. De nuevo necesitamos pediros ayuda económica para él. Desde su casa de acogida nos cuentan que Rocco, nuestro perrito valiente, no solo es muy alegre, sino que además es un gran aficionado al sol al que le encanta estar en la terraza. También nos han confesado uno de sus gestos más graciosos, y es que Rocco sigue siendo un cachorrito, de talla pequeña, pero sus orejas a veces se le meten un poco en los ojos, así que las aparta cual flequillo de Justin Bieber. De su parte, muchas gracias a los que lo habéis ayudado hasta ahora y a los que lo seguiréis haciendo. Dejamos a Rocco y pasamos a hablar de Penny. Si os acordáis, Penny es el único caso para el que no os pedimos ayuda económica. Él lo que necesita es una casa de acogida o adopción definitiva. Pero es un caso un poco especial porque es un gatito leucémico. Desde que os pedimos ayuda, está en casa de Manoli, una de nuestras acogidas más experimentadas, y como podéis ver, está muy guapo y ha mejorado muchísimo. Cumplimos nuestra promesa de ponerlo guapo pasando por el veterinario, donde lo lavaron y le asearon también la boca. Así que queremos reiterar nuestra petición. Queremos una casa de acogida o adopción para Penny, que puede vivir solito o convivir con otros gatos leucémicos perfectamente. Es importante que sigamos encontrando hogares para gatitos con condiciones especiales como él, porque no es el primero que nos encontramos y no será el último. En la casa donde está ahora mismo viven otros 2 gatos leucémicos. Muchísimas gracias por considerar acoger o adoptar a Penny o por difundir su caso para que otras personas puedan hacerlo. Solo nos queda poneros al día sobre el caso especial de Patito. Patito, si recordáis, tenía un problema respiratorio, hacía mucho ruido al respirar, así que fue diagnosticada por el Hospital Veterinario Valencia Sur e intervenida haciéndole un ensanchamiento de coanas introduciendo un stent. Esto es como un tubito de plástico, lo ha llevado dentro para que sus vías respiratorias se ancheasen a su medida y ya le ha sido retirado. Sin embargo, el caso de Patty todavía no se puede dar por cerrado, y es que nuestros casos especiales, como veis, no son sencillos. Además del problema respiratorio, Patty ha empezado a tener problemas en el tracto digestivo. Le han hecho radiografías y han detectado que tiene mucho gas en el estómago. Se sospecha que pueda tener una hernia de hiato,
pero todavía está pendiente de diagnosticar por completo. En cuanto tengamos resultados de las pruebas diagnósticas de su problema de estómago y tengamos confirmación del avance de los trabajos sobre sus vías respiratorias, os lo haremos saber. Pero todas estas pruebas se están haciendo con un coste económico y aunque el Hospital Valencia Sur nos ayuda, debemos de nuevo pediros ayuda económica para poder seguir trabajando en el caso de Patty. Sí tenemos una noticia positiva y es que tiene un hogar definitivo esperándola en cuanto hayamos solucionado sus problemas. Muchísimas gracias a los que seguís el caso de Patty, la habéis ayudado hasta ahora y la seguiréis ayudando. Por estos casos especiales y otras necesidades de nuestros protegidos, hemos abierto una recaudación de fondos en Facebook para gastos veterinarios. Si despliegas la descripción de este vídeo, verás un enlace abajo. También os recordamos que visualizar y compartir nuestros vídeos, así como suscribiros a este canal de YouTube, es una gran ayuda para nosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.